del día y queremos agradecer la presencia de todos en este acto solemne y muy importante para el Congreso. A nombre de la Junta de Coordinación Política aquí presente, les damos la más cordial bienvenida. Les vamos a pedir a quienes acompañan que se presenten en este acto que dará inicio a los trabajos del 35 aniversario del Congreso y que, como decíamos el otro día, es muy importante que estamos en este acto representados no solo los diputados, sino los trabajadores, los funcionarios del Congreso. La historia del Congreso, de la Asamblea de Representantes, de la Asamblea Legislativa, es una historia que se construyó entre todos, no es una historia solo de legisladores. El trabajo de los legisladores no se puede entender y no se puede desarrollar sin el acompañamiento de los trabajadores y los funcionarios del Congreso. Entonces, a nombre de los diputados les damos la bienvenida. Como no hay un formato establecido, le pediría quizá que fueran tan amables de presentarse de viva voz para que después preguntara yo si alguien desea hacer algún mensaje o dirigir unas palabras para después dar por instalada y concluida la reunión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gerardo García Enríquez, representante del Instituto de Investigaciones Legislativas. ¿Qué tal? Samuel Padilla Adorno, en representación de Comunicación Social. Hola, buenas tardes a todos. Sabino Rodríguez, representante de la Oficialía Mayor. Muy buenas tardes a todos. El oficial mayor, su servidor Reinaldo Baños Lozada. Muy buena tarde a todas y todos. Jorge Medina Sandín, director general de servicios. A la orden. Hola, buenas tardes. Su servidor Martín Nájera. He sido designado representante del Grupo Parlamentario de Morena. Buenas tardes, diputadas, diputados, asistentes. A nombre del Centro de Estudios Legislativos de Igualdad de Género, Gerardo Salazar, servidor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mucho gusto. Nayeli Menéndez, en representación de la Contraloría Interna. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Uriel Máximo, de la Unidad de Transparencia. Hola, buenas tardes. Joel Espejel, de la Unidad de Transparencia y Vinculación. Buenas tardes. Karina Esteves, por la Asociación Parlamentaria Ciudadana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Janet Pérez, en representación de la Tesorería. Buenas tardes, Alfonso Vega, coordinador de servicios parlamentarios. Muy bien. Hola para todos los compañeros que nos siguen a través de la transmisión que se está dando y para todos los presentes. La diputada Mónica Fernández César, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI. Muy buenas tardes para quienes nos siguen a través de las redes sociales, del canal del Congreso y de los diversos medios de comunicación. Soy Guadalupe Morales, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Bienvenidas, bienvenidos a todas las representantes de los titulares que tuvieron a bien dedicarse el tiempo de estar aquí con nosotros los diputados. Le paso el micrófono al diputado Lobo. Gracias, diputada Morales. Muy buena tarde. Tengan todas y todos ustedes, a quienes nos hacen favor de seguir a través de los medios digitales de comunicación, el canal del Congreso, por supuesto a todas y a todos quienes hoy instalamos estos trabajos. Un servidor, Víctor Hugo Lobo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, seguro de que daremos unos muy buen resultado de los trabajos que demanda la historia de nuestra ciudad en este Congreso. Gracias.
Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta instalación de la Comisión de los 35 años del Congreso de la Ciudad. Mi nombre es Marta Ávila Ventura, soy diputada local y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Gaviño Ambriz, soy diputado por el PRD, vicecoordinador del mismo partido y presidente de la mesa de decanos. Mucho gusto. Gracias. Como pudieron escuchar, este grupo de trabajo tiene una integración no solo de representantes de los grupos parlamentarios y acciones, sino de los funcionarios y trabajadores del Congreso y sobre todo de la mesa de decanos. En esa conformación, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política establece que el grupo de trabajo que instalaremos hoy deberá de elaborar un plan de trabajo para la conmemoración de los 35 años de la actividad legislativa en la Ciudad de México, a más tardar el 30 de junio. Y es con base en ese plan de trabajo que se le encomendará al grupo que hoy instalamos, del cual se derivarán acciones relativas como publicaciones relacionadas en diversos órganos representativos, fechas y formatos sobre conferencias, coloquios, foros, conversatorios y otros espacios de información y reflexión sobre la actividad legislativa, fechas y formatos sobre exposiciones sobre la historia de la actividad legislativa de la ciudad dentro y fuera de las instalaciones del Congreso y propuestas de suscripción de convenios con otras instancias para favorecer la difusión de las actividades conmemorativas. Este plan de trabajo se remitiría a la Junta de Coordinación de Política a fines de mes para que ahí se retome en los temas administrativos, políticos y presupuestales correspondientes. Entonces, queremos felicitar a todos y agradecer su presencia el día de hoy. Antes de dar por instalado el grupo, preguntaría si algún diputado o diputada desea dirigir algunas palabras. La diputada Marta Ávila, el diputado Jorge Gaviño, el diputado Víctor Hugo. Bueno, pues nuevamente buenas tardes. Pues creo que hoy nos convoca una ocasión de verdad de mucha relevancia, pues nos encontramos a unos meses del 35 aniversario de actividades legislativas de nuestra Ciudad de México. Los poderes legislativos locales son fundamentales para el adecuado funcionamiento de los estados federales como es el nuestro, pues son los depositarios de la soberanía popular en las partes integrantes del Pacto Federal. Es evidente que el pueblo capitalino siempre ha figurado entre los más politizados en nuestro país. Por ello, era un contrasentido que desde la fundación de México como en un Estado federal, una ciudad tan relevante y tan poblada como la nuestra, careciera de un órgano legislativo con facultades plenas en representación de la soberanía de nuestra entidad federativa. Fue hasta el 15 de noviembre de 1988 que dieron inicio las actividades de la primera Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Han pasado 35 largos años desde aquel acontecimiento que dio inicio a una ruta de cambios legales y constitucionales a favor de los derechos políticos de las y los capitalinos, que durante casi 2 siglos vivimos una situación desigual en el ejercicio de los derechos políticos respecto a los habitantes de otros estados. Por ello, hoy el Poder Legislativo de la Ciudad de México tiene la obligación de conmemorar el 35 aniversario, 35 años de actividad legislativa. Y es claro que la misión histórica del quehacer parlamentario en nuestra entidad ha radicado en maximizar todos los derechos para todas las personas, es decir, a través de las leyes y mecanismos parlamentarios, proteger y garantizar el bienestar social general. La función legislativa de la Ciudad de México ha demostrado ser progresista,
de avanzada y con un profundo sentido social encaminado a asegurar que todas y todos tengamos un marco jurídico que se traduzca en libertad, igualdad, justicia, dignidad y seguridad. El trabajo legislativo en la Ciudad de México ha sido pionero y referente en importantes avances en materia de derechos humanos que han sido retomados por otras entidades federativas y también por el Legislativo Federal. Cabe señalar que las y los capitalinos de izquierda nos sentimos profundamente orgullosos del legado humanista con el que la actividad legislativa de nuestra ciudad ha contribuido al patrimonio jurídico nacional e internacional. El progreso de la actividad legislativa capitalina, sin duda, es un ejemplo de los procesos necesarios de transformación de los mecanismos de participación y de la competencia política que toda sociedad democrática se merece y que nos hemos dado. Es por ello, a nombre de las diputadas y diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad, celebramos la instalación de este grupo de trabajo para conmemorar el 35 aniversario de actividades legislativas en nuestra entidad. Estaremos pendientes de los trabajos, de los avances que se vayan informando y confiamos en que se sabrá reconocer los méritos de la gran labor de este órgano de representación soberano en nuestra capital y bueno, pues a trabajar todas y todos para lograr este gran acontecimiento que se va a dar en esta ciudad a través de estos 35 años de nuestro Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias. Bueno, con el permiso de la mesa, agradecer la oportunidad. Para mí es un verdadero honor estar en este inicio de trabajos para conmemorar 35 años de representación popular en la Ciudad de México. No se puede entender una democratización de la Ciudad de México sin entender la historia de la Asamblea de Representantes, de la Asamblea Legislativa en sus dos versiones, y luego pues de la Constitución de la ciudad, y luego más tarde del primer Congreso de la ciudad y el segundo Congreso. Somos parte, todos los que estamos aquí y muchos otros que se nos han adelantado en estas luchas para lograr una verdadera democracia en la Ciudad de México. Se había dicho y se dice todavía que somos ciudadanos de segunda en la Ciudad de México por no tener los derechos plenos. Sin embargo, pues las luchas de los que nos antecedieron han logrado efectivamente que tengamos un órgano de representación que, si bien todavía tiene pues deudas que cobrar tanto a la Federación para lograr realmente los derechos plenos de los ciudadanos de la Ciudad de México. El inicio de la Asamblea de Representantes como un órgano de representación popular le quita facultades al presidente de la República para pasarlos a la propia órgano de representación. De esta manera tuvimos facultades reglamentarias en su primer asamblea y en su segunda asamblea de representantes. Luego también al devolverle estas facultades al Ejecutivo a través de regresar estas facultades reglamentarias al Ejecutivo, ya no como regente de la ciudad, sino como jefe de gobierno, pasan a este órgano de representación algunas facultades legislativas y luego todavía aumentan esas facultades legislativas, quitándoles nuevamente al órgano federal estas atribuciones, y se van enriqueciendo de esta manera la representación. Y ahora, casi con facultades plenas legislativas, pues estamos en una segunda versión del Congreso de la Ciudad de México. Bien decía el presidente de la Jucopo hace un momento, el diputado Dorin, que no se entendería este Congreso sin sus trabajadores, pero también yo haría una mención que no se entendería este Congreso sin los medios de comunicación, sin los trabajadores
de la prensa, de los medios de comunicación que hacen día a día posible que nuestras ideas se trasladen a la sociedad en su conjunto. Entonces, yo también haría una propuesta de que además en este día, que es el Día de la Información, el Día de la Libre Expresión, el Día Mundial de la Libre Expresión, que pudiéramos también invitar, si así lo acuerdan mis compañeros diputadas, diputados, pues a aquellos comunicadores que estuvieron desde la primera Asamblea de Representantes y en la segunda Asamblea, que son muchos años de servicio. Yo veo muchas caras conocidas todavía que vienen aquí a apoyarnos, a pasar la nota de la tribuna hacia los periódicos o hacia el radio, hacia los noticieros. Entonces, ojalá se tome en cuenta esta solicitud y desde luego pues me congratulo de estar en esta mesa y formar parte de estos festejos del 35 años de luchas incansables por hacer de esta sociedad más equitativa y más justa. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues de manera muy breve, es evidente que ha sido muy larga la historia que hemos dado los capitalinos por tener un órgano soberano, un poder soberano que garantizara la voz y la expresión de todas y todos ante los diferentes poderes y por supuesto ante la Federación. Fortalecer y darnos como una entidad y darnos como Congreso y darnos una Constitución fue al Estado que más años le duró y le tardó a lo largo de la historia del México actual. Por eso el saber de dónde venimos para tener claro hacia dónde vamos es un momento idóneo, es un momento oportuno. El recordar con estos 35 años de esta representación popular, pues evidentemente tener claro los avances que hemos dado en beneficio de los ciudadanos, pero no solamente de la capital, sino la gran responsabilidad que ha tenido la Asamblea de Representantes, la Asamblea Legislativa y el Congreso, porque ha marcado en buena medida el rumbo en materia de derechos, de libertades y de un avance importante legislativo que ha dado ejemplo para el resto del país y que en buena medida ha marcado rumbo para nuestra nación, y creo que eso lo tenemos que recordar, lo tenemos que resaltar. Eso es uno de los grandes orgullos institucionales de las y de los capitalinos, y sin duda creo que los trabajos que habremos de arrojar, los resultados que dé esta comisión sin duda van a ser muy importantes y de mucho orgullo para todas y todos, no solamente los capitalinos, no solamente todos quienes tenemos la oportunidad de incidir en los trabajos de representación, sino por supuesto para servir y estar al servicio de los capitalinos y por supuesto, por ende, de los mexicanos. ¿Por qué de los mexicanos? Porque evidentemente formamos ya finalmente parte del Congreso permanente en el sentido del Congreso Constituyente, en el sentido de formar parte. Anteriormente, hasta hace muy poco, todas las leyes federales que incidían en los capitalinos y en los mexicanos no pasaban por la voz de los capitalinos. Hoy ya, mediante el Congreso que nos hemos dado, sin duda ha regresado derechos, ha dado derechos finalmente a los ciudadanos de la capital. Y por supuesto que saber en dónde estamos y cuál es el siguiente paso es parte de lo que habremos de dotar en los resultados de estos trabajos, y por eso me congratulo de esta convocatoria, de iniciar estos trabajos, y sé que con la experiencia de que quienes aquí se encuentran y muchos más, haremos un trabajo importante que ponga en justa dimensión los grandes avances de quienes han participado en esta representación. A todos ustedes enhorabuena, y sé que habrá grandes resultados, y gracias por la convocatoria. Gracias. Bueno, pues antes que nada muchas felicidades por esta instalación, por el grupo de trabajo que se formó para la celebración de los 35 años legislativos que son tan importantes. Tendremos y tendrán que realizar un buen trabajo, si no es que un excelente trabajo, ¿sí? Por todos los años de lucha y trabajo por los que estuvieron, por los que estamos y efectivamente por los que estarán, porque el trabajo habla más que 1000 palabras que podamos decir hoy en este momento. Son 35 años de legislar, como dijo los diputados anteriormente, los que estuvieron y hicieron un buen trabajo. Pues muchas felicidades
Enhorabuena y a darle con todo. Muy brevemente, desde la óptica del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, este es un tema de la mayor relevancia. Muchos de los que estamos ahora aquí como legisladores somos personas que cosechamos frutos de la democracia que sembraron generaciones anteriores. Cuando no existía la Ciudad de México y era Distrito Federal, ya había aquí actividad legislativa. Este grupo tiene la obligación en la historia de reivindicar cómo cuando la ciudad no tenía democracia para elegir a su gobernante ni para elegir a sus alcaldías, aquí ya había quienes luchaban por la democracia y por rescatar esos derechos que se nos renegaban a los capitalinos para todos. Es curioso cómo ahora en esta ciudad que se percibe como el paragón de modernidad y de progresividad, se da por descontado una serie de derechos con los que las nuevas generaciones nacieron, pero muchas desconocen quién luchó por esos derechos, cómo los hizo realidad y cómo se fueron alcanzando poco a poco. En ese sentido, me parece que hay que retomar la propuesta del diputado Gaviño. Él hablaba de la labor de los medios de comunicación. Pues no podemos no pensar en ese contexto en el finado Ricardo Rocha. La historia del Congreso y del canal del Congreso nace con Ricardo Rocha, como la historia del canal del Congreso de la Nacional nace con el también finado Vigilio Caballero. Son dos personas que dejaron una huella indeleble y cuyo paso no puede ser soslayado de todo quehacer legislativo y político. Yo no tengo empacho en que eso se adicione, pero también queremos dejar claro que este grupo de trabajo y su plan va a reivindicar a un conjunto de personas, algunas que ya no están ni siquiera con nosotros en vida, que conquistaron muchos de los derechos de los que ahora gozamos aquí. La historia del Congreso, de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea de Representantes, no es la historia de las mayorías, es la historia de todos. También es la historia de la oposición, también es la historia de quienes fueron minoría y luchaban en contra de algunas mayorías, porque no hay mayoría permanente en el tiempo. Y todos aquí en algún momento, todos absolutamente, hemos sido oposición. A lo largo de los años de esta actividad legislativa, de 88 al día de hoy, ningún grupo parlamentario puede decir que no fue en algún momento oposición. Todos en algún momento fuimos oposición. Y no puede entenderse que el trabajo del Congreso solo es el que deciden las mayorías. A veces es tan importante lo que propuso la oposición y no se aprobó como lo que aprobó la mayoría, porque lo que propone a veces la oposición y no llega a ser avalado por una mayoría, al tiempo se vuelve una realidad. Hay muchos temas que hoy día son realidad en esta ciudad que llegaron por esa ruta, por la ruta de la oposición y la mayoría, y que después, quizá a través de fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de alguna negociación de una reforma política posterior, se volvieron parte de un acuerdo político mucho más grande. Entonces yo les agradezco a todos su presencia, pero sí quiero dejar claro desde la óptica de Acción Nacional que estamos muy orgullosos de lo que hemos aportado desde 1988, que somos herederos de una historia que alguien construyó y forjó para la ciudad de manera generosa, comprometida, intencional, y que la historia de los congresos no solo es la historia de las mayorías, también la oposición y las minorías son parte fundamental de los congresos. Habiendo dicho eso, siendo la dicho eso, siendo la 1:45, damos por instalada esta mesa de trabajo que viene de un punto de acuerdo y de una iniciativa de la diputada Marta Ávila. Fue su punto de acuerdo, su iniciativa, su liderazgo, su visión,
la que hizo posible que el tema llegara a la Junta de Coordinación Política y se materializara, pero no estaríamos aquí tampoco si ella no hubiese presentado ese punto de acuerdo, se lo queremos reconocer públicamente. Gracias a ella es que la Junta tuvo la oportunidad de discutir este tema y de sacar un acuerdo. A la ciudad y al país le hacen falta muchos días como estos, días de acuerdo y de consenso, no de pleito y de diatriba. Que esta sea una nueva historia de encuentro y no de desencuentro, y que haya muchos más días de estos y menos días de polarización y de rijosidad política y legislativa. Habiendo reconocido todo lo anterior, damos por instalado el grupo de trabajo a la 1:45 de la tarde. Muy buenas tardes a todos. Y ahora les pediría que nos organizáramos para que las mujeres se pasen aquí, nos podamos tomar una foto, que salgamos todos, una foto conmemorativa. Solemos